Hola, buenas noches. Estamos aquí en nuestro webinar ¿Por qué cuidar la postura durante la gestación? Yo quisiera que ustedes se preguntaran o analizaran y pensaran si a su consulta les ha llegado mujeres con dolor de espalda, con dolor en la sacroiliaca, como atrás en la cadera, dolor en el pubis. Si es así, quiero que también pensemos si las cosas que le hemos hecho a estas personas les han quitado el dolor o si les han quitado el dolor parcialmente y el dolor vuelve. Y pensemos si lo que estamos haciendo es suficiente para que a estas mujeres lleven una gestación, ojalá en lo posible sin dolores y sin molestias. También pensando en que necesitamos como un abordaje más global, como encontrar, tratar de determinar cuál es el origen del problema, ¿sí? No es solamente tratar el dolor, sino qué le está causando el dolor a esta persona. Entonces, por esto quiero hablarles un poquito sobre mi recorrido. Yo soy fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, trabajo como docente acompañante en Saisha y me he certificado en el método Pilates como rehabilitación precisamente para todas estas dolencias osteomusculares. Soy osteópata estructural, que con la osteopatía podemos ayudar a recuadrar el cuerpo y darle una información de que este cuerpo haga sus procesos de autosanación. Eh, También hemos profundizado un poco en las cadenas miofaciales y en la gimnasia abdominal hipopresiva, que la gimnasia abdominal no se utiliza durante la gestación, me da una información para corrección postural, pero realmente esta gimnasia se utiliza más es en el posparto. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que a través de los meses de gestación, estas mujeres van teniendo muchísimos cambios en su cuerpo. Uno de los más importantes, vemos aquí este puntico azul que es el centro de gravedad del cuerpo. Este centro de gravedad se va desplazando hacia adelante en la medida en que el bebé va creciendo. Y esto me genera que se aumente la curva lumbar. Al aumentarse la curva lumbar, tiene que el cuerpo reorganizarse porque es mucho lo que se empieza a descuadrar. Entonces, se aumenta la curva lumbar, se aumenta la curva dorsal y por ende también se me desplaza la cabeza hacia adelante. Esto pasa porque el cuerpo es como un edificio de bloques. Y si se desplaza un bloque hacia adelante, los otros tienen que desacomodarse, entre comillas, para compensar y no generar que, por ejemplo, la mujer se caiga de frente, ¿sí? Entonces, ella lo que hace es tratar de compensar e irse más hacia atrás desde la dorsal. Entonces, esto me va generando muchas tensiones musculares en la espalda, por eso también tantos dolores. Acá podemos observar en esta imagen que en la medida en que el bebé va creciendo, la curva lumbar se va haciendo más amplia porque la pelvis gira hacia adelante. Entonces, esto es una de las causas más comunes por las cuales las mujeres llegan a nuestra consulta con el dolor lumbar. Pero también es muy importante que entendamos que esta mujer antes de estar en gestación seguramente tenía una tipología postural, la que sea que estaba con la parte superior suelta, como si estuviera cansada, o que estuviera con el tronco inclinado hacia adelante, o que las curvas lumbares las tuviera ya aumentadas, entonces con el peso del bebé se aumentan muchísimo más, o que tengamos la columna completamente plana, que eso también no es normal, ¿sí? Lo normal es que tengamos unas curvas suavecitas porque estas curvas me ayudan a sostener el cuerpo. Entonces, entendiendo que la persona ya traía una tipología postural que puede que tenía unos dolores antes y con la gestación se me multiplican más los dolores,
o que estaba aparentemente bien y en la gestación se me empezaron a producir los dolores. Entonces hay que entender que el cuerpo no es solamente ese pedacito. Si viene con dolor lumbar, pues no tenemos que mirar solamente esa parte, tenemos que mirar todo el cuerpo cómo se está comportando. Vemos acá este esqueletico, que es como un esqueleto entre palos y cauchos, ¿sí? Entonces acá yo tengo mi propio modelo de tensegridad. Entonces vemos cómo el cuerpo está organizado. Los palos son los huesos y los cauchos son los músculos, ligamentos, tejidos blandos que me permitan movilizar. Entonces, si yo, por ejemplo, muevo los huesos hacia una dirección, hay unos cauchos que van a estar más sueltos, hay otros cauchos que van a estar más tensos. Eso es lo que le pasa al cuerpo, que en la medida en que se vaya desacomodando alguna estructura, sea la pelvis, sea la columna, entonces estos cauchos se van a tener que tensionar o relajar dependiendo de lo que necesiten. Estos cauchos también están hechos de fascia. La fascia es un tejido que nos recubre, hagan de cuenta una truza. Entonces es un tejido continuo, pero además ese tejido entra por entre el cuerpo y me divide las cavidades del tórax, del abdomen y de la pelvis y me ayuda a sostener los órganos. Pero además se mete y le envuelve cada fibra muscular y envuelve el músculo completo. Entonces me va haciendo una conexión que comunica, integra y relaciona todas las estructuras. Entonces vemos que la fascia se comunica con el hueso, con el músculo, con las vísceras, los órganos, pero todo eso está dirigido desde nuestro sistema nervioso central. Nuestro cerebro es el que manda la información. Por eso también muchos dolores que se presentan pueden ser de la fascia. La fascia tiene muchos sensores, ¿sí? Entonces también es muy sensible y genera los dolores si la fascia está tensa en alguno de los puntos. Entonces podemos ver que el cuerpo se tiene que organizar. Entonces, como decía, la fascia es como toda esta estructura, pero tenemos que centrarla un poquito para entenderla más fácil. Entonces, si cogemos la fascia y la unimos con ciertos músculos y se va haciendo esa conexión, vamos generando unas cadenas miofaciales, que son estos muñequitos que vemos acá. Esto simplemente es la manera como nuestro cuerpo se va adaptando a las posiciones. Yo puedo tener una cadena que me haga extensión y entonces tengo una postura como de lucha, como de apertura, como estar lista para lo que sea, o puedo tener una cadena de flexión que me cierre, ¿sí? Entonces estoy aquí más recogida, como si tuviera una camiseta XXS acá adelante. Entonces también me estoy protegiendo de mis emociones, pero puedo tener también unas cadenas que me giren las piernas hacia afuera y, por ejemplo, son los que me generan la tensión en la cadera y si esa tensión está muy fuerte, por ejemplo, en el músculo piramidal, que es un músculo importante en la pelvis, si esa tensión está muy fuerte, me pinza el nervio ciático. Entonces, ese es uno de los dolores que vemos muy frecuente en la consulta y es el dolor que viene como desde la nalga y baja hacia la pierna. Entonces, también puede ser por un tema de tensión muscular. Entonces, importante entender por qué le duele, importante entender cómo está la estructura del cuerpo, si está desorganizada como este primer muñequito o si estoy larga, creciendo, en la medida en que yo vaya teniendo un equilibrio entre todas las cadenas musculares, me va a generar una mejor funcionalidad. Y eso en últimas se ve reflejado en que hay menos dolores o hay como mejor manera en cómo me muevo más bien. Resulta que dentro de los dolores principales que se les presentan a las mujeres en gestación por las cuales consultan a nosotras es porque vienen con dolor lumbar. Entonces dijimos que puede ser por el aumento de la curva, me genera la tensión en los músculos paravertebrales, pero además podemos tener problemas respiratorios o reflujo y gastritis, eso va dado por el diafragma, que está ubicado acá debajo de las costillas, en el centro corporal, es la tapa superior. Y si ese diafragma está muy tenso, los orificios
por donde pasa el esófago y abajo está el estómago, entonces va a estar muy abierto y eso me va a producir que los jugos gástricos se devuelvan y ahí viene el reflujo. Entonces necesitamos liberar y movilizar el diafragma para que se cierre ese esfínter, ese orificio. Y muchas veces vienen con dolor de pubis, ¿sí? Una pubalgia. Esas pubalgias pueden ser por tensiones musculares de los músculos que están en la parte interna de la pierna, los aductores, o por descuadres en la pelvis. Si yo tengo una pelvis que tengo un ilíaco desplazado hacia adelante y otro ilíaco desplazado hacia atrás, aquí va a haber una diferencia, ¿sí? Y esto se va a tensionar los ligamentos, me va a generar más tensión en unos músculos que en los otros, entonces eso me va a producir dolor. ¿Qué necesitamos? Ayudar a reorganizar el cuerpo para que quede esa estructura, ese edificio, lo más parejo posible. Hay un músculo muy importante que me ayuda a sostener el abdomen y es el transverso abdominal, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese transverso muy suelto, la barriga y el peso del bebé me va a llevar más adelante y es el abdomen el que va a soportar el peso del útero. Entonces también me genera más carga en la parte de adelante de la pelvis. Por ejemplo, uno de los ligamentos importantes es el ligamento púbico y ese ligamento se sobrecarga porque el peso está ahí, el bebé está recostado allá. Pero si yo tengo una buena faja abdominal que me abrace al bebé, me va a ayudar a ubicar al bebé más cerquita, ¿sí? Al centro de gravedad, se organiza la pelvis, se organiza la columna y ahí sí el piso pélvico es el que soporta el peso del útero. Esa es una de sus funciones. Es importante que la pueda realizar y no que esté descuadrado porque el abdomen es el que está haciendo la tarea que no le corresponde. Acá quiero que veamos un poquito como la relación que hay entre el diafragma y el piso pélvico. Los dos trabajan en sinergia, los dos trabajan al tiempo. Si se contrae uno, se tiene que contraer el otro. En la medida en que va creciendo el bebé, el diafragma va a tener menos espacio para movilizarse. Por lo tanto, el piso pélvico va a recibir más carga. Entonces necesitamos entrenar a esta mujer para que los músculos del piso pélvico estén fuertes y puedan soportar el peso que le corresponde. Esto en últimas, lo que es importante es que no solamente nosotras tengamos el conocimiento, sino sepamos transmitírselo a esta mujer consultante que viene con dolor y viene angustiada, seguramente porque ya no sabe qué hacer con el dolor. Entonces es importante que ella entienda cómo debería estar su espalda, cómo debería estar su pelvis, para que todo empiece a trabajar conjuntamente de la mejor manera para evitar estas molestias musculares. Esto se resume en conciencia corporal. La mujer va a tener conciencia de su cuerpo, va a aprender a manejarlo y en últimas, pues va a también tener un mejor trabajo de parto porque sabe cómo utilizar su cuerpo para su beneficio. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Aliviar el dolor o evitarlo? Realmente lo que yo creo y espero que todos podamos pensar más o menos igual es que lo mejor es evitarlo, es prevenirlo. Si yo veo que me llega a mi consulta una mujer con unas características, así todavía no se queje de dolor, pero yo veo que esa curva lumbar está muy aumentada, pues empecemos a hacerle trabajo corporal y hacerle conciencia para evitar que a futuro, entre más peso y la barriga más grande, pues ahí puede empezarse a presentar el dolor. Entonces, si lo podemos evitar, muchísimo mejor. Pero si ya tenemos a una mujer que viene con dolor lumbar, con ciática, con pubalgia, con alguno de estos problemas que son tan frecuentes, entonces la osteopatía es una terapéutica muy importante que nos ayuda muchísimo porque, como les decía, liberando el diafragma nos va a ayudar a evitar el reflujo, a evitar las náuseas, me ayuda a corregir la postura, me ayuda a alinear la pelvis y si yo tengo una pelvis bien ubicada, el piso pélvico y la faja abdominal van a trabajar bien. Entonces voy a tener una correcta estabilidad. Vamos a mejorar la flexibilidad y vamos a ayudar a que cuando esté en trabajo de parto y en el parto, ella pueda tener mejor movilidad
de sus huesitos de la pelvis y así permitir que el bebé salga mucho más fácil. Podemos utilizar técnicas de ejercicio físico. El yoga y pilates son unas técnicas muy buenas porque no solamente me mejoran esa conciencia, me mejora la flexibilidad, me mejora la fuerza o el tono muscular de estos músculos profundos que me ayudan a darle soporte a la columna. Además de la relajación, por ejemplo, con yoga las meditaciones también son buenísimas porque nos ayudan a soltar y a liberar un montón de miedos, y el miedo me mantiene tensa, me mantiene rígida, entonces también hay que trabajar todo este tema emocional. Y podemos tener apoyo de terapias no farmacológicas para el dolor. ¿Sí? Entonces nosotras en fisioterapia usamos la corriente eléctrica, usamos el calor, usamos la movilización, el masaje. Por ejemplo, en terapias alternativas podemos usar las moxas, la acupuntura. Entonces, son técnicas que nos complementan muchísimo en pro del beneficio de esta mujer que nos consulta por dolor. Entonces, esta información realmente lo que queremos nosotras de compartirles es porque tenemos una iniciativa muy bonita y muy chévere que es el curso de abordajes terapéuticos prenatales, en el cual vamos a profundizar muchísimo más sobre estos temas, sobre anatomía, sobre biomecánica, sobre cómo funcionan los músculos, cómo estaría organizado el cuerpo y por supuesto sobre estos abordajes para ayudar en los dolores osteomusculares a las mujeres gestantes. Este curso va a ser virtual, va a ser en vivo, empieza el 14 de agosto, está dirigido para médicos, enfermeras, dulas, todos los profesionales de la salud materna y por supuesto, pues las personas que de pronto no nos puedan acompañar porque no les coinciden los horarios, entonces vamos a tenerlo en una plataforma donde lo pueden ir haciendo a su tiempo, a su ritmo, que también pues es una facilidad grandísima. Entonces, pues bueno, nada, queremos invitarlos a que participen de este curso, de verdad tiene mucha información muy chévere, muy importante. Si necesitan más información en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, pueden escribirnos y nosotros con mucho gusto les ampliamos la información. Y quiero también invitarlos a el próximo webinar que vamos a hacer sobre el por qué cuidar nuestro piso pélvico, que también es muy importante para prepararnos para el parto. ¿Listo? Muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto.